Aleluya. Aleluya. Que se oiga. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Kitov. Ki leolam hasto. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Gloria, gloria, gloria. Amén, amén. Hemos estado estudiando la palabra de Dios, alimentándonos. Cristo Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que procede de la boca de Dios. Es alimento espiritual. Amén. Alimentamos nuestro cuerpo con comida, ¿verdad? Que crece de la tierra, vegetales, verdura, carne, etc. Alimentamos nuestra alma con libros, con conocimiento, pero no alimentamos nuestro espíritu con la gloriosa palabra de Dios. Dios es espíritu, y Cristo Jesús dijo también en Juan 6:63 que su palabra es espíritu. Amén. Y es vida. La carne nada aprovecha, pero la palabra es espíritu. Su palabra nos alimenta. Amén. Estamos, como dije, estudiando la palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Estamos en el capítulo 3 del libro de Tito. Amén. Tito, Pablo dejó a Tito en Creta para que pusiera en orden la iglesia. Amén. Vamos a versículo 1. Nos habíamos quedado en el versículo 3, entonces vamos a continuar. Yo quiero principiar del versículo 1. Amén. Amén. ¿Ya están ahí? Amén. Gloria a Dios. Recuérdales, dice Pablo, que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables. Digan conmigo, amables. Aleluya. Mostrando mansedumbre. Acuérdense que mansedumbre es uno de los, es fruto del Espíritu. Amén, del Espíritu creado de nuevo. Para con todos los hombres. No solamente los que están en la iglesia, los que están hermanos, sino que con todos los hombres de afuera también. Necesitamos mostrar ese glorioso amor de Cristo a los de afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es muy importante eso. Versículo 3. Porque nosotros también éramos, ya no somos, gloria a Dios. Gracias a Dios por la transformación poderosa de la palabra de Dios. Aleluya. Porque nosotros todos, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Amén. Ahí nos quedamos y terminamos el versículo 3. Vamos a estar ahora en el versículo 4. Amén. Todavía no termina el versículo 3. Dice, aborrecibles y abominaciones, abominándonos unos, aborreciéndonos unos a otros. Pero, gloria a Dios, diga pero. Aleluya. Gloria sea su nombre. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Aleluya. Gloria sea su nombre. Vamos a estar entonces digiriendo, comparando los versículos, las escrituras con este versículo 4. Amén. Gloria a Dios. Vamos a el libro de Efesios 1:4. Apóstol Pablo escribiéndonos a nosotros. Sabemos que es escrito dirigido a Efesios, a la iglesia en Éfeso. Pero acuérdense que la palabra de Dios fue escrita para toda la iglesia. Amén. Podemos poner ahí, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo a Compton. A las personas que viven aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para el cuerpo de Cristo Jesús. Aleluya. Efesios el capítulo 1 y el versículo 4, el Espíritu Santo nos dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos
e intachables a sus ojos. Fíjese cómo Él nos ve, hermanos. Del momento que usted nació de nuevo, del momento que yo y usted nacimos de nuevo, el Espíritu Santo tomó nuestro espíritu que estaba muerto espiritualmente, con la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Satanás. Luego nos puso, ese es el bautismo para salvación. El primer bautismo es el bautismo que el Espíritu Santo hace cuando toma nuestro espíritu humano y lo pone dentro del Espíritu de Cristo. Usted y yo estamos en Cristo Jesús. Y no solamente eso, después también toma nuestro espíritu. Cristo Jesús entra en nuestro espíritu y nuestro espíritu entra en el Espíritu de Cristo. Somos uno en Cristo, hermanos. Y Pablo dice que somos uno en el uno con el otro, porque si usted está en Cristo y Cristo está en usted y yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, entonces somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Él nos amó, nos eligió para que seamos santos. Fíjese cómo Dios nos ve. Somos santos porque ahora estamos en Cristo. Segunda de Corintios, usted ya lo conoce, pero recuérdese, tráigale a su memoria, siempre que esté conscientemente en su alma, su corazón, repítelo, para que usted siempre esté consciente. Yo sé que muchas personas siempre confiesan porque es lo que oyen. Bueno, somos pecadores, pero Cristo Jesús nos ha salvado. Somos pecadores salvos por gracia. No, éramos pecadores. Mas ahora Dios nos ve santos. Dios no quiere que usted se vea como usted se ve a sí mismo. Que el diablo quiere que usted se vea con sus faltas, con sus errores. Pero Dios quiere que usted se vea en Cristo. Y la palabra de Dios dice que en Cristo somos perfectos. En Cristo Él nos llama santos. Antes éramos pecadores. Ahora somos santos. La palabra de Dios describe a los santos. Los santos vivos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos en 2 de Corintios, estaba mencionando capítulo 5, ustedes ya lo conocen, versículo 17, que dice, de modo que si alguna persona, si uno está en Cristo, pues ¿cómo llegamos a estar en Cristo? El Espíritu Santo nos puso dentro del Espíritu de Cristo, estamos en Cristo. Nueva creación es. Esa creación no es la misma creación, nuestro espíritu no es el mismo espíritu que era antes. Somos una nueva criatura. Una nueva creación en Cristo. Algo que no existía antes. Y gloria a Dios porque cuando usted y yo nacimos de nuevo, a los ojos del Padre, a los ojos de todos los ángeles, arcángeles, querubines y también Satanás y los demonios, cuando usted y yo nacimos de nuevo, nacimos a la misma imagen y sustancia de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabía usted que la Biblia dice que hemos sido creados según su imagen, según Cristo Jesús? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos igual que Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Cristo cuando le dijo a las mujeres, ¿verdad? Antes que saliera el sol, después de haber resucitado, Él dijo, ve y diles a mis hermanos, aleluya, que voy a mi Padre y a su Padre. ¿Por qué? Porque ahora, por medio de su sacrificio, por medio de su obra redentora, gloria a Dios, llevando el pecado de todo el mundo, y Dios mismo, que es el juez soberano, ese plan fue de Dios mismo. La Trinidad se pusieron de acuerdo, gloria a Dios, que de Dios iba a salir el Hijo, el Mesías, el ungido, y que Dios le iba a dar un cuerpo hecho de carne y sangre como el cuerpo de Adán. Por eso Cristo Jesús en el libro de Lucas, cuando Él se refiere a sí mismo, siempre se refiere el Hijo, porque el Hijo del Hombre, como lo dice en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre se refiere al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él es Hijo de Hombre. Él tiene un cuerpo físico, pero era 100% Hijo de Dios también. Entonces, cuando Él toma nuestro lugar, Dios nos vio muertos con Cristo en la cruz, nos vio morir, nos vio también porque Él fue entregado al infierno. Dios nos vio a nosotros también. Cuando Dios resucitó a Cristo Jesús, aleluya, nos resucitó a nosotros también. Aleluya. Pero fíjese cómo dice, en Cristo, dice, dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo
¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos también ahora, hermanos, a 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 9. Amén. Pues Dios nos salvó. Aleluya. Dígalo conmigo, yo ya soy salvo. Esa palabra salvo, hermanos, esto lo incluye todo. La palabra salvo viene de la palabra sozo. S-O-Z-O, sozo. Es todo lo incluye. Sozo incluye sanidad física, protección de peligros temporales. Significa ser rescatado también de la muerte espiritual. Pasar de muerte a vida. Ser rescatado, ser salvo. Entonces cuando dice Pablo, pues Dios nos salvó. Aleluya, en Cristo. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Una vida santa es una vida separada a lo que vivíamos antes. Ahora una vida santa es algo dedicado, consagrado para el uso exclusivo del Padre. Aleluya. No lo hizo porque lo merecíamos. Lo que merecíamos era castigo. Lo que merecíamos era verdad, por nuestros pecados. Sino porque, sigue diciendo, sino porque ese era el plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Aleluya, di esto conmigo. Gracias, Padre, por verme mostrado tu gracia. Gracias, Padre, por verme mostrado tu amor infinito. Lo que yo merecía era castigo por mi pecado, pero tú mostraste misericordia, amor. Gracias, Padre, por tu gracia. Aleluya. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Vamos también a Romanos 3:20. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley no justifica. La ley es imposible que nos justifique porque la ley no fue dada para justificar. La ley fue dada para mostrar al hombre qué es el pecado. La ley muestra qué es. Estamos en Romanos 3, el versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Ahora, si fuera posible de que la ley nos justificaría, en vano murió Cristo Jesús. La muerte de Cristo Jesús de nada valió, no significa nada. Pero porque la ley no nos puede justificar delante de Dios, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. O más bien dicho, que nuestra fe en Cristo y su obra redentora, eso es lo que nos justifica. No haciendo la ley, no cumpliendo la ley. Ahora, eso no significa que no vamos a hacer la ley. El pueblo de Dios, ¿verdad? La gente que está queriendo justificarse guardando la ley, no pueden ser justificados. Pero después de que usted es justificado por causa de la fe en la obra redentora de Cristo, por causa de que nosotros creímos, por eso la palabra de Dios dice, si tú creyeres con todo tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí viene la justificación, la salvación, creyendo que Cristo Jesús fue nuestro sustituto. Amén. Dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Bueno, eso éramos, como dice la palabra. Mas ya no somos. Ahora somos justificados. Somos santos, gloria a Dios. Pero como dije, la ley y la palabra de Dios dice, la ley nos muestra, ¿verdad?
de la condición en la cual estábamos, que es el pecado. Vamos también ahora al versículo 28 de Romanos, el mismo capítulo, pero vamos al versículo 28. Amén. Dice, así que somos hechos justos. Puede ver ahí, Pablo menciona que es verdad, versículo 20 ya mencionamos que es verdad, pero ahora dice, por el Espíritu Santo sigue, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Qué importante es que usted entienda eso. Eso no nos está diciendo, hermanos, que tristemente a muchas personas malinterpretan lo que está queriendo decir la palabra de Dios. Muchas personas entonces dicen, entonces si yo soy justificado por la fe, entonces no tengo que guardar la ley. No. Va a ser muchísimo más fácil guardar la ley cuando usted ya sabe que usted es hecho justo. Hay una diferencia muy grande, hermanos, cuando personas están tratando de guardar la ley, cumplir la ley para justificarse, y la ley no justifica. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley y sus estatutos tienen que ver todo con algo físico. No comas esto, no hagas esto, ¿verdad? No vayas a mentir, son cosas así. Entonces, esas cosas son naturales, son físicos. Pero la situación y la condición es espiritual, no es físico. Entonces, guardando todos los ritos, ¿verdad? Y imagínense, ya Dios había dado los 10 mandamientos principales, pero luego dio, esos son los puntos principales. Luego, para cumplir los 10 mandamientos, hay 613 mandamientos. Y luego, los escribas y fariseos, como que no tenían suficiente, y empezaron a poner más. Ellos hicieron y pusieron más tradiciones. Y se enojaban con Cristo porque no salvaban las manos, los platos, etc. Y Cristo Jesús mismo dijo, sus tradiciones, ustedes han reemplazado los mandamientos de hombres por los mandamientos de Dios. Y sus mandamientos, sus tradiciones han causado que la palabra de Dios no tenga poder. Entonces, tristemente, esos mandamientos adicionales todavía están en la iglesia, muchos en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno está guardando la ley para justificarse, la ley no justifica. Pero después, cuando uno se da cuenta, el amor divino de Dios, la gracia de Dios, de que Dios ya tenía sus planes desde antes de la fundación del mundo, de que el Cordero de Dios iba a ser inmolado. Por eso dice el Cordero, antes de la creación, Él ya había sido inmolado. Dios ya tenía el plan puesto para redimir a la humanidad. Amén. Entonces, fe en Cristo Jesús, fe en la obra redentora de Cristo, eso es lo que nos justifica. Y es lo que quiere entender cuando dice, el justo por la fe vivirá. Nuestra fe nos da vida espiritual. Cuando dice el justo por la fe vivirá, también está hablando, por supuesto, de que nosotros diariamente vamos a estar viviendo en la palabra de Dios. Porque todo lo que no es de fe es pecado, dice la palabra en Romanos. Entonces, tiene también su propósito. Cuando hablamos de que el justo por la fe vivirá, diariamente usted está ejercitando su fe. Y si usted está usando su fe, porque la fe se gasta, usted tiene que estar volviendo a reemplazar la fe. ¿Cómo se reemplaza? Oyendo la palabra. ¿Cómo viene en primer lugar? Romanos 10, 17. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y la fe viene más rápido también a su espíritu cuando su propio corazón, su propio espíritu está oyendo la palabra salir de su propia boca. Amén. Por eso debe de hablar la palabra. Nunca se apartará de tu boca. Amén. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, esta palabra. ¿Por qué? Querido hermano, la palabra de Dios es la fe de Dios. Amén. Voy a repetir otra vez. La palabra de Dios es la fe de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Romanos capítulo 10, versículo 8 lo dice. Dice que pues cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. Pero fíjese cómo dice. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
antes de que entre la palabra de Dios en mi corazón y en tu corazón, tiene que también estar en tu boca. Amén. ¿Sabía usted que para usted comer cualquier cosa tiene que entrar por la boca? Que no, sí, la boca es para comer. Lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu, pero hay un significado muy importante cuando usted entiende que cuando usted habla la palabra, declara la palabra, usted está alimentándose. Su espíritu está siendo alimentado con la palabra de Dios. Amén. Qué importante es eso, que usted sea decretando y declarando estos versículos para mantenerse fuerte. Primero de Juan 4:4, más vosotros los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está aquí, ¿en dónde? En nosotros. Mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Filipenses 4:13. Todo, ¿cuánto? Todo lo puedo en Cristo. Y la palabra Cristo, por supuesto, es la unción, el ungido y su unción. Él nos ha ungido, hermanos. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Y usted debe decretar y declarar, todo lo puedo en Cristo. No dice quién, dice que me fortalece. Porque es la unción, ya el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted también recibe la unción. Aleluya. Aleluya. Usted no puede meterse en un regadero y no mojarse, porque el agua moja. Amén. Amén. El Espíritu Santo, ¿verdad? Viene la unción del Espíritu Santo cuando usted recibe el Espíritu Santo también. Pero ¿sabía usted que la unción aumenta? Amén. Entre más tiempo está usted confesando la palabra, alimentando la palabra, hablando en el Espíritu, esa unción también está incrementando, está creciendo. Amén. Aleluya. Qué importante es eso. Entonces Pablo dice, versículo 28 una vez más, somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Vamos también al capítulo 4, versículo 2 del mismo libro Romanos. Capítulo 4, el versículo 2. Dice que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Está hablando de Abraham, la fe de Abraham. Amén. Que si sus buenas acciones hubieran servido para Dios, que Dios lo aceptara, hubiera tenido de qué jactarse. Pero eso no era la forma de actuar de Dios. Amén. Vamos al capítulo 4, vamos al versículo 6 del mismo libro. Amén. A Romanos. Dice, David también habló de lo mismo cuando describe la fidelidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Qué tremendo, ¿verdad? David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad, esa felicidad de los que son declarados justos. Aleluya. Sin hacer esfuerzos para lograrlo. Lograr que tratar de hacer esfuerzo para lograr nuestra justicia. Cuando ya hemos sido hechos justos en Cristo Jesús. Amén. Hemos sido justificados pues por la fe. Romanos, ahí está el mismo capítulo, bueno, el capítulo que sigue, donde dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aleluya. Justificados pues por la fe. Justificados pues. Me gusta mucho también, si quitamos el capítulo 5, porque la carta de Romanos, todas las cartas son epístolas, no tenían capítulos de versículos. Vamos entonces a regresar al capítulo 4 y el último versículo 25. Amén. Del capítulo 4. Vamos al capítulo, al final del capítulo, donde dice el versículo 25, el cual fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. ¿Cristo Jesús murió por sus pecados? ¿Por los pecados propios de Él o nuestros pecados? Él murió por los pecados de todo ser humano. Amén. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Amén. Él murió, dice, Él llevó los pecados, Dios mismo, hermanos,
puso en su propio Hijo, en el espíritu de su Hijo, que todavía estaba en su cuerpo. Cristo Jesús no podía haber muerto físicamente si primeramente no fue separado de su Padre espiritualmente, llegando a la misma condición de la humanidad, separados de Dios por causa de esa naturaleza pecaminosa. Yo sé que es poquito difícil, hermanos, aceptar de que cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario y Dios el Padre puso en nuestro espíritu nuestros pecados, que en ese momento, yo sé que esto es muy difícil, pero se lo voy a probar, ¿verdad?, con la misma historia que Dios puso en el desierto cuando el pueblo de Dios había pecado, había murmurado. Pero cuando Cristo estaba en la cruz, Él tomó la naturaleza pecaminosa, la naturaleza satánica. Ahora, Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, lo muestra, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan que el pueblo de Dios empezó a quejarse delante de Dios concerniente a los líderes, concerniente a Moisés, ¿verdad? Y salieron serpientes venenosas. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Y empezaron a morder. Ahora, es interesante, hermanos. Esas serpientes, ¿cómo sabían a quién morder? Porque no mordieron a todos. Solamente mordieron a aquellos que estaban quejándose. Que esa es obra ya diabólica, es obra del enemigo. Entonces, los demonios conocen los demonios. Y estas serpientes venenosas empezaron a morder y se empezaban a morir. Se empezaron a morir. Y cuando se dieron cuenta que habían pecado, se arrepintieron. Y luego Moisés le pidió a Dios que Moisés le dio instrucciones. Que pusiera un palo que representa la cruz. Y pusiera una serpiente de bronce. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no le dijo que pusiera un cordero de bronce? ¿Que no fue el cordero de Dios? ¿Pero por qué una serpiente? Porque la serpiente representa a Satanás, hermanos. La serpiente antigua. Dios mismo. Y Cristo Jesús mismo es lo que dijo. En Juan capítulo 3, cuando estaba hablando con Nicodemo, un principal entre los sacerdotes, no, principal entre los fariseos, era un principal entre los fariseos. La razón por qué dice que era principal es porque era parte del Sanedrín. Eran 71 personas, miembros del Sanedrín. Y cuando Jesús le empieza a hablar a Nicodemo concerniente el nuevo nacimiento, Jesús mismo se refiere. Y cuando él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fíjese, él mismo está hablando, es menester que el Hijo del Hombre sea levantado. Él ya estaba diciendo, yo voy a ser crucificado, yo voy a tomar ese madero en el desierto. Era un tipo de lo que yo iba a hacer. Qué interesante, porque Dios le dijo a Moisés que le den instrucciones. Cualquier persona que había sido mordida por esa serpiente, lo único que tenía que hacer es ver dónde estaba puesta en el monte, un monte, puso esa serpiente de bronce. Y todos los que obedecían, solamente viendo esa serpiente, eran sanados. Me estoy acordando ahorita, fíjese, ese fue mi primer sermón que yo prediqué y enseñé cuando tenía 19 años en mi iglesia allá en Visalia. El veneno representa el pecado. Satanás, que mordió, por decir, a Adán y a Eva, y el veneno entró. Y ese veneno que es el pecado ha pasado a todo ser humano. Y no importa qué religión usted pertenece, no importa qué usted trate de hacer para que ese veneno, lo único que tiene el antídoto para ese veneno es la preciosa sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Sangre pura, sangre limpia. ¿Sabía usted que hay personas que son mordidas por la cascabel? Y ellos mismos, con el cuerpo, Dios lo diseñó. Usted puede ver, hermanos, que las enfermedades no son plan de Dios. Porque Dios hizo el cuerpo humano para que se sane a sí mismo. Si usted se corta, luego, ¿verdad? Se para la sangre, luego se cierra y empieza a sanar. Entonces Dios puso el sistema de inmunización en el cuerpo. Entonces una persona es mordida, ¿verdad?
el mismo cuerpo empieza a producir el antídoto para ese veneno. Y ya cuando produce ese antídoto, ya si vuelve a ser mordido por una serpiente, no le hace ningún daño. No le hace ningún daño. Y oí una historia, ¿verdad?, de que una persona fue mordida y estaba totalmente bien, estaba muriéndose, porque no estaba, ¿verdad? Entonces se encontró una persona que tenía ya en su sangre el antídoto porque había sido mordido por la serpiente, una cascabel. Entonces le dijeron a esa persona si quería recibir una transfusión de la sangre de esta persona que tenía el antídoto para ese tipo de víbora. Ahora, si él rechaza el antídoto, ¿se murió por el veneno o se murió por haber rechazado el antídoto? Es lo que está pasando con la gente que no recibe a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque espiritualmente tienen ese veneno del pecado que los tiene separados de Dios. Y si reciben y aceptan por fe la preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que está tan fresca hoy como si hubiera sido derramada hoy, porque del momento que Cristo Jesús murió, ahora entró en otra dimensión de eterno. Entonces la sangre es eterna. La sangre está fresca. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a seguir aquí. Vamos al versículo 5 de Tito, capítulo 4. Pablo dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a Romanos 9:11. Yo me estoy gozando con la palabra de Dios, hermanos. Romanos 9:11. Romanos 9:11. Sin embargo, antes... Ay, perdón. Se me había olvidado, les había dicho que íbamos a regresar al capítulo 4, el último versículo, y luego ir y quitarle el capítulo 5 y luego leer parejo. Amén. Entonces vamos a regresar a Romanos 4:25. Lo íbamos a leer, pero no lo leímos. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Originalmente oí yo a Jerry Savelle, muchos años atrás, él hizo un estudio bien profundo al lenguaje original, al griego. Y cómo me bendijo cómo lo dice originalmente, hermanos. Dice, el cual fue entregado a la muerte. Dios fue el que lo entregó al infierno, hermanos. Él fue entregado ¿a dónde? Al infierno. Al infierno. Fue entregado al infierno. Es lo que dice, ¿quién es aquel que descendió hasta las profundidades? Efesios capítulo 4. Él descendió hasta las profundidades, ese es el infierno. Y luego fue exaltado hasta lo sumo por haber sido obediente. Amén. Dice, él fue entregado al infierno por causa de nuestros pecados. Y cuando nosotros fuimos justificados a los ojos de Dios, Dios lo resucitó de los muertos. Eso significa mucho, hermanos. Porque si Cristo Jesús resucitó a los muertos, eso es una prueba de que usted y yo hemos sido justificados. Tú has sido justificado si tú has recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. A los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue entregado al infierno en nuestro lugar. Y cuando Dios justificó a Jesús, por eso Pablo dice en Timoteo, justificado en el Espíritu. ¿Por qué Jesús tuvo que ser justificado? En capítulo 3 de Timoteo, versículo 16. ¿Por qué tuvo que ser justificado en el Espíritu? Porque cuando el momento que Él recibió el pecado, Él fue hecho pecado. Ya leímos, ¿verdad? Tengo otro versículo que quiero leer, pero vamos ahora al capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, esta es la Nueva Traducción Viviente, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias
a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Aleluya. Él ya lo hizo todo. Amén. Dios acepta. Cuando usted acepta a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, Dios nos los da a nosotros por crédito, como si nosotros lo hubiéramos hecho. Amén. ¿Pero por qué? Porque Él lo hizo por nosotros. Él es nuestro sustituto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 11, versículo 6 de Aleluya. Antes de leer Romanos 11:6, quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios. Habíamos citado en el principio, ¿verdad? Lo que dice el versículo 17. 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Pero vamos ahora al versículo 21 del mismo capítulo de Corintios. Amén. Segunda de Corintios 5 y el versículo 21. ¿Ya lo tienen? Amén. Fíjese lo que dice. Pues Dios hizo a Cristo, que nunca pecó, que fuera la ofrenda por nuestros pecados. La Reina Valera dice, ¿verdad? Pues aquel que no hizo pecado, fue hecho pecado. Cristo Jesús no hizo pecado, hermanos. Él nunca pecó, nunca quebró ni una sola ley. Él fue hecho pecado. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Esa palabra justicia es una relación correcta. Estar bien delante de Dios, que no haya ninguna condenación. Delante de usted es justo, no tiene nada de culpabilidad. Amén. Amén, como si usted nunca hubiera pecado. Es como Dios nos ve en Cristo, hermanos. Amén. Amén. Ahora sí vamos a regresar a Romanos, capítulo 11, versículo 6, como habíamos mencionado. Aleluya. Gloria. Dice el Espíritu Santo a través de Pablo, y como es mediante la bondad de Dios, digan conmigo, bondad de Dios. Gracias, Padre, por tu bondad, aleluya. Entonces no es por medio de buenas obras, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es. La gracia, gratuita e inmerecida. Gloria a Dios, que la gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús es gratuita. Gratuita. Ok. Gratuita. Ándele. Just read it right. Okay. Gratuita e inmerecida. Gratuita e inmerecida. Esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios. ¿Y por qué es gratis? Alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar el precio. Y eso es lo que Cristo Jesús hizo. Él pagó la deuda que usted y yo merecíamos. Esa deuda no era de Él. Esa deuda era mi deuda. Pero Él, por amor a mí, y eso es lo que Dios, ese es el plan glorioso de redención. Y eso es lo que ninguna otra religión del mundo puede aceptar y creer. Que un Dios amoroso, un Dios misericordioso, enviara a su propio Hijo para que Él, su Hijo, tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario, tomara nuestro lugar, pagar el precio. Y luego después Dios resucitándolo de los muertos para probar, número 1, que Él era el Hijo de Dios. Número 2, que nuestros pecados habían sido perdonados. Entonces todas las otras religiones, querido hermano mío, si usted las estudia, si usted todas esas religiones, ellos tienen que hacer algo, algún sacrificio, torturarse, ¿verdad? Golpearse, hacer todo tipo de rito, raparse, ¿verdad? Y andar, porque están buscando y haciendo obras
mostrándole a Dios que están genuinamente arrepentidos de su pecado. Están haciendo penitencia, están haciendo algo. Esa es la diferencia, querido hermano mío, con las religiones de todo el mundo y el amor de Dios. Las religiones, lo que la palabra religión es el hombre en busca de Dios. El hombre haciendo todo lo que él piensa para acercarse a Dios. En primer lugar, no fue Dios el que dejó al hombre. Fue el hombre que dejó a Dios. Y ahora el hombre quiere acercarse a Dios. Va a tener que acercarse a Dios la manera como Dios ha estipulado que nos vamos a acercar a Él. Porque Él no fue el que abandonó al hombre. El hombre abandonó a Dios cuando desobedeció. Entonces Él es el que puede poner la manera como podemos acercarnos. Y ya yo puso la manera. La única manera como podemos acercarnos es a través de su Hijo Jesucristo. Ahorita estoy pensando, ¿verdad? Tristemente eso pasa cuando en un matrimonio, ¿verdad? La esposa, ¿verdad? ¿Verdad? Decide, ¿verdad? De que ya no quiere estar casada y abandona su matrimonio, ¿verdad? Y después se arrepiente. Después se da cuenta que era mejor su esposo que el que ahora tiene. Y quiere regresar y regresa. Y luego regresa y luego le dice a su marido, si me quieres aceptar, entonces tienes que aceptar la manera como yo quiero regresar. ¿Qué le va a decir el esposo? Tú me dejaste. Si tú quieres regresar, vas a regresar conforme a lo que yo voy a estipular. ¿Sí me están entendiendo? Entonces el hombre abandonó a Dios. Dios ahora es el que pone la manera como podemos acercarnos. Pero el hombre está haciendo, esa es la religión, hermanos. La religión es el hombre poniendo la manera como ellos sienten que Dios lo va a aceptar. Están buscando una relación con Dios. Buscando una relación con Dios. Muchos ayunan, muchos buscan, ¿verdad? Y como Satanás también es espíritu, Satanás se manifiesta. Entonces, todas estas religiones, hermanos, están convencidas que ellos tienen la verdad. Y matan para proteger, ¿verdad? Todos los que se oponen. Entonces están matándose. La religión ha sido horrible, hermanos, porque fue por razón de que Caín mató a Abel. Fue por la ofrenda. ¿Se acuerda? Esa es la razón por qué Caín se enojó, se llenó de ira y mató a su propio hermano. Porque Dios aceptó y fue agradado por la ofrenda de Abel. Hebreos dice, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda? Número 1, la ofreció por fe y con fe. Número 2, porque ofreció lo que Dios había estipulado. ¿Qué era? Las primicias de los corderos. Eso era lo que Dios daba. ¿Por qué? Por la sangre, hermanos. Dios mismo dijo, nadie puede acercarse a mí si no tiene una ofrenda. Pero no una ofrenda que uno quiera. Es lo que Caín hizo. Él quiso acercarse a Dios de la manera como él quería. No como Dios había estipulado. Abel sí obedeció lo que Dios le había dicho. Y por eso su sacrificio fue un olor fragante. Y Dios se agradó porque obedeció. La fe es obedecer lo que Dios está diciendo. Creer lo que Dios dijo, pero actuar en lo que Dios dijo también. ¿Todavía están aquí? Okay. Eso es algo. Entonces Dios mismo, ¿verdad? La diferencia entre las religiones es de que las religiones han puesto la manera como ellos creen acercarse a Dios. El verdadero cristianismo es totalmente diferente. Las religiones es el hombre en busca de Dios. El verdadero cristianismo de Dios es Dios en busca del hombre. Eso viene a mi mente lo que dice Lucas, ya lo mencioné temprano antes. Lucas 19:10, en la casa de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ve la diferencia, hermanos? El Hijo del Hombre, que es Cristo, Dios mismo enviando a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La humanidad, se perdió el hombre por causa del pecado. Y el hombre está buscando la manera de cómo acercarse a Dios, pero Dios ya puso, gloria a Dios. Dios ya tenía planeado desde antes de la fundación del mundo cómo el hombre iba a poder acercarse. A través de la sangre, Él lo mostró por 4,000 años, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los corderos, de las primicias, pero todo era un tipo. Todo nos estaba apuntando al Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado de todo el mundo. La única manera como la humanidad se puede acercar a Dios es a través del Cordero de Dios.
con razón. Tiene razón, ¿verdad? Tiene sentido porque Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él sabía que él era el Cordero de Dios. Amén. Él podía haber dicho lo que Juan el Bautista dijo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él es ese Cordero, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a otro versículo. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás, digan conmigo, nadie jamás. Fíjese lo que dice el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pablo está teniendo que escribir esto, hermanos, a los Gálatas, porque habían venido judíos legalistas de Jerusalén a Antioquía, y a estas iglesias que Pablo había establecido, diciéndoles que no eran salvos si no se circuncidaban. Tenían que circuncidarse para que fueran salvos. Empezaron a traer una confusión terrible, porque como habían salido estos fariseos legalistas de Jerusalén, habían pensado y creído que habían sido enviados por los apóstoles de Jesucristo, cuando no, ellos mismos sintieron de ir y corregir lo que Pablo estaba haciendo. Que Pablo estaba predicando un evangelio glorioso del evangelio de los gentiles, que fe en Jesucristo los justifica. Es lo que estaba predicando Pablo porque es la verdad. Pero estos judíos legalistas fueron y empezaron a decir no son salvos hasta que no cumplan la ley. Tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley de Moisés. Entonces por eso Pablo tuvo que escribirles bien claro, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y como había dicho, qué fácil es, hermanos, guardar la palabra de Dios porque amamos a Dios, no porque vamos a ser justificados, pero porque ya somos justos. Y Dios nos empodera, hermanos. Él nos da la gracia, Él nos da la unción, Él nos da la habilidad, hermano, al crecer espiritualmente en la palabra, al crear nuestros músculos espirituales de fe, podemos venir contra las obras de la carne, podemos poner nuestra alma y renovar nuestra alma para poner la carne en servidumbre. Esa es la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Una persona que está madurando y creciendo para poder controlar la carne. Y eso es el trabajo de cada creyente, hermanos. Amén. No trate de controlar usted a otra persona, porque se le echa encima. Le va a decir para atrás, yo controla la tuya, yo me controlo la mía. No, usted, amén. Sí, es importante que lo que usted haga es orar en el Espíritu, amén. Orar por personas. Vamos a Efesios 2:9. Efesios 2, versículo 9. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Por qué? Porque no fuimos salvos por las obras. Fuimos salvos por nuestra fe. Aleluya. Vamos a Hechos 15, versículo 11. Hechos 15, versículo 11. Hechos 15, 11. ¿Ya estamos ahí? Amén. Aleluya. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Digan amén. Amén.
Qué tremendo, hermanos. Nosotros creemos que todos somos salvos. No, dice, somos salvos de la misma manera por la gracia. Gracias a Dios por esa gracia, esa misericordia, hermanos. Amén. No merecida, que proviene del Señor Jesús. Vamos a Efesios 2:4. Efesios 2:4. Aleluya. Amén. Pero Dios, aleluya, digan conmigo otra vez, pero Dios. Más fuerte, hermanos. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto. Amén. Aleluya. Pero Dios que es rico en misericordia y nos amó tanto. Quiero leer el versículo 5 también. Que a pesar de que estábamos muertos, pero ya no. Estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a regresar al capítulo 3, hermanos, y vamos al versículo 6. Amén, de Tito. Aleluya. El cual derramó en nosotros abundantemente, digan conmigo en abundantemente, hermanos. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. ¿Qué es lo que derramó? Gloria a Dios, el Espíritu Santo. El versículo 5, al final del Espíritu Santo dice, ¿verdad? De la regeneración y por la, estoy leyendo la última frase, ¿verdad? Del versículo 5, de la renovación en el Espíritu Santo. La comía ahí. Versículo 6 continúa, el cual derramó, que dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros espíritus, en nuestros corazones, por el Espíritu que hemos recibido. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de amor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuándo recibió eso? Cuando nació de nuevo. Y así como usted es un bebé espiritual, usted también es un bebé en el amor divino de Dios. ¿Por qué? Porque está en su espíritu. Y al crecer y madurar, por eso Dios quiere que todos, querido hermano, nos alimentamos diariamente en la palabra para crecer y madurar, para que su amor también, nuestro espíritu que va creciendo, espiritualmente va creciendo, también está creciendo el amor de Dios. Amén. Ese amor ya está ahí, pero está madurando, está desarrollándose, se está desarrollando. Mientras que la fe se está desarrollando también la fe, el amor, porque van juntos. La fe obra por el amor. Amén. Gloria a Dios. Entonces va creciendo la fe porque va creciendo también su amor. Y va creciendo su amor porque está teniendo más y más conocimiento de Dios. Dios es amor, pero no lo va a conocer afuera de su palabra, porque Él se manifiesta y se nos revela a través de su gloriosa palabra de Dios. Aleluya. Entre más revelación de su palabra tenemos y la ponemos por práctica, no es solamente conocimiento, hermanos. Acuérdense que el que hace la palabra, la oye y la hace, ese es el que es bienaventurado, dice Santiago. No aquel que oye y oye y oye, no cumple. ¿Quién es el Espíritu Santo a través de Santiago? Ese creyente se está engañando a sí mismo. Pero aquí no hay cristianos que están engañados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hablando del Espíritu, el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Ya leímos Romanos 5:5. Vamos a Ezequiel 36:25. En el Antiguo Testamento ya estaba también dicho por el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Aleluya. Gloria. ¿Ya lo halló? Amén. Dice el versículo 25.
entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Ahora, el agua siempre ha representado el Espíritu Santo, hermanos. ¿Me oyó? El Espíritu Santo, cuando se menciona el agua, siempre se menciona el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Jesús en la gran fiesta? Que sus hermanos le dijeron, ¿por qué no vas tú allá, verdad? Y preséntate si te haces las obras para que todo el mundo te conozca. Jesús dijo, no es mi tiempo todavía. Ellos se fueron. Después Jesús fue a la fiesta en Jerusalén, que debían de haber ido. Y dice el capítulo 7, versículo 39, me parece, de Juan, en el último y gran día de la fiesta, Cristo audiblemente y fuertemente en el templo, donde había miles y miles y miles, hermanos. Aquel que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Se acuerdan? Y la Biblia dice que correrán ríos, no fuentes, ríos de agua viva. Y lo dice, él hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir, pero no lo habían recibido porque él no había sido glorificado. Entonces, el Espíritu Santo siempre, cuando habla de agua, siempre se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, aquí donde dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Vamos a... Amén. Vamos a continuar la próxima vez que estamos en este estudio. Voy a pedir que en estos momentos he hablado en Cristo, he hablado de la salvación, he hablado de que es la única manera como el hombre puede acercarse a Dios. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios te ama. Dios te ama. Si hay aquí una persona también que no ha hecho a Jesús el Señor y Salvador de su vida, no le abre tu corazón, este es el día. Hoy es el tiempo de que tú entregues tu corazón. Hoy es tu día también. La Biblia dice hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Abre tu corazón en estos momentos. Todos juntos repiten esta oración conmigo. Dios en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para dar mi vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy salvo. El Espíritu Santo ha tomado mi espíritu y lo ha puesto dentro del Espíritu de Cristo. Y ahora yo estoy también dentro del Espíritu de Cristo y Él está en mi espíritu. Cristo Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Hoy puedo decir yo, también Cristo y yo y el Padre somos uno. Gracias, Padre, hoy por esa salvación tan grande. Decreto y declaro que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Te doy una bienvenida a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Y ahora se despide la congregación del Centro Palabra de Fe aquí en Campton con bendecidos.